you know, Ginger, I've been running and searching for you like a river that can find the sea. That would be me without you, my Ginger. Sí. Tú me dices, Adriana, a la hora que empezamos. Tú me dices. Ya, o esperamos. ¿Qué horas tienes? Sí. Es un poquito, ¿eh? Sí. Vamos a solicitarles, si son tan amables, de tomar asiento. Vamos a iniciar nuestra tercera mesa de diálogo de este congreso. A ver si se sientan. Iniciamos esta mesa de diálogo. Memo. La mesa de diálogo número 3 con el tema El equilibrio en el desarrollo urbano en la Ciudad de México. Va a ser moderada por la arquitecta Adriana Valdés Krieger. Ella es actualmente presidenta de la Sociedad de Arquitectos Valuadores, sociedad que es parte de nuestro Colegio de Arquitectos. Adriana es directora de OS Consultores y cuenta más de 15 años de experiencia en la evaluación de bienes muebles e inmuebles. En 2013 fundó el grupo MIVAC SADCB, una empresa reconocida a nivel nacional por su trabajo en el ámbito de los avalúos, la consultoría y los proyectos arquitectónicos. Muchas gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Elena, por esta presentación. Gracias a todos los que nos acompañan de manera presencial y virtual esta tarde. Y muchas gracias al arquitecto Honorato Carrasco por la invitación para participar como presidenta de la Sociedad de Arquitectos Valuadores. Muchas gracias, Honorato, por estar aquí. Bueno, pues estamos en esta tarde con una mesa que nos entusiasma mucho y sobre todo tenemos panelistas que creo que si la mesa pasada se volvió muy plural y dinámica, creo que esta no se va a quedar atrás. Así que pues darles la más cordial bienvenida. Es un tema apasionante, la verdad. Ahorita en la comida nos quedamos platicando sobre todos los retos que implica la pospandemia, que requerimos hacer una reflexión y que probablemente muchas soluciones vengan de la sociedad civil, que este congreso, de verdad, Honorato, felicidades, porque es muy oportuno el tema. Creo que pues día a día estamos viviendo el cambio, la transformación que vive nuestra ciudad, y los arquitectos tenemos que ser parte fundamental de este proceso. Así que muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Y bueno, pues en mi carácter de evaluadora, yo presido la Sociedad de Arquitectos Valuadores, que forma parte del colegio, como comentaba María Elena, y me da muchísimo gusto tener aquí a alguien de Sociedad Hipotecaria Federal. Creo que, bueno, pues muchos valuadores de los que están con nosotros en SAVAC, participan en Sociedad Hipotecaria Federal y hay muchos programas muy interesantes. Nosotros nos tocó ver de cerca lo que hace Sociedad Hipotecaria en el tema de la sustentabilidad con Ecocasa,
y hemos trabajado con ellos en mesas de trabajo para la evaluación de inmuebles sustentables. Entonces, quiero darle la más cordial bienvenida a Edith Castro Bedoya. Ella ha estado en la Comisión Nacional de Vivienda en CONAVI desde 2014 como subdirectora general de subsidios y principal responsable de la operación de los subsidios de vivienda. Estuvo a cargo de desarrollar productos financieros con subsidios junto con Fobiste y también en una etapa colaboró como funcionaria en FONAPO. En la actualidad es directora de atención a desarrollos inmobiliarios de Sociedad Hipotecaria Federal. Y bueno, pues realmente nos da gusto que nos acompañe Edith por aquí. Anteriormente también ocupó cargo, trabajó en la Comisión Nacional Bancaria como subdirectora a cargo de la supervisión del programa de apoyo a deudores, programas de apoyo al deudor de la crisis financiera de los 90 y definiendo los costos fiscales asociados. Así que bienvenida, Edith, esta tarde y pues adelante con tu exposición. Muchas gracias. En nombre de mi director general, agradecemos la invitación para poder estar aquí con ustedes participando. Más, me lo quito, vamos a ver. Les voy a hablar un poquito de lo que hemos viendo en temas de crecimiento y registros de vivienda y construcción. Ojalá. Y luego. ¿Ya se pasó? Ahí está. Ok. Les voy a platicar un poquito. Toda la información que les voy a estar participando es específicamente de la Ciudad de México. Como sabemos, en el crecimiento habitacional que hemos tenido en el ejercicio 2010 a 2020, pues particularmente en la Ciudad de México, pues hemos visto un decrecimiento en el crecimiento de las viviendas particulares habitadas, pasando de una proporción con respecto a nivel nacional de 8.57 en el año 2010 a 7.83 2020. A comparación con otros estados, sí, la Ciudad de México pues ha venido pues decreciendo, ¿no? En rezago habitacional, según las cifras del ENIG 2021, de los 8.8 millones de viviendas en rezago a nivel nacional, 198.021 corresponden a la Ciudad de México, lo que representa el 2.2% del rezago a nivel nacional. En las zonas urbanas se encuentran las 190.478, en zonas rurales 4.190 y el resto, que son 3.353, son en zonas de transición. En materia de registro de vivienda en RUF, en el Registro Único de Vivienda, a 8 meses del ejercicio del presente año, se han registrado un total de 3.683 viviendas, siendo el promedio mensual de 460 unidades. Tan solo en el mes de agosto se registraron 208 viviendas, lo cual representa un 31.2% menos que en el mismo mes el año 2020. Pero estos son los efectos que hemos venido observando por el tema de COVID, ¿no? Como bien saben, pues el año pasado pues hubieron cierres importantes para el tema de la construcción y el reinicio de la construcción, más las medidas de seguridad que establecieron para el tema de los trabajadores, de poder, en lugar de estar trabajando al 100%, pues fue… ¿Ah, no? Ok. Pues fue decreciendo, ¿no? En tiempos de construcción y venta, el tiempo medio de preparación, construcción y venta aumentó 30.2%, de pasar de 754 días en agosto 2020 a 982 días en agosto 2021. Entonces, como vemos aquí, pues sigue el mismo efecto COVID, ¿no? O sea, vemos un alargamiento de los tiempos en temas de construcción y lo mismo obviamente pasa en el tema de ventas, que pasaron de 165 a 358 días, ¿no? Entonces, lo que normalmente hacían una unidad en el periodo, pues se duplicó el periodo para poder sacar esa unidad de vivienda. En relación a créditos hipotecarios, los créditos hipotecarios colocados en el segundo trimestre de 2021 sumaron 10.804 con una variación del 18.4 al compararse con el mismo periodo del año anterior, mientras que el monto de crédito llegó a 19.22 miles de millones de pesos, 32.3% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su lado, la colocación de los créditos hipotecarios de la banca comercial creció 21%,
Los créditos Infonavit subieron 13.5% y los créditos Foviste 17.2%. El 56% del mercado fue para la banca comercial, 30% Infonavit y aproximadamente 14% Foviste. De alguna manera, pues aquí nos permite observar pues un poco de reactivación de lo que llevamos en el transcurso del año en comparación con el año anterior, pues que fue un periodo pues totalmente afectado por la situación. En cuestión de precios de la vivienda, los precios de las viviendas durante el segundo trimestre de 2021 aumentaron en 0.9% al compararlo con el mismo periodo de 2020. La distribución de los precios en el año 2020, el precio medio de la vivienda fue de 2.9 millones de pesos, el precio por metro cuadrado fue de 31,252 pesos, mientras que los precios de terreno y construcción fueron de 11,679 y 9,741 respectivamente. Al cierre del segundo trimestre de 2021, en la Ciudad de México se vendieron 18,084 viviendas, siendo la clase con más actividad la residencial y residencial plus, con 51% del total de las viviendas, y la de menos actividad la económica popular del 0.9%. En relación a la antigüedad de las viviendas, el número de viviendas vendidas en Ciudad de México se distribuyó 15,694 relativa a vivienda usada y 2,390 nuevas. De los principales desarrolladores, el número de viviendas vigentes en la Ciudad de México al mes de agosto de 2021 fue de 17,835, de las cuales el 48.6 fueron construidas por 6 de los 418 desarrolladores en la Ciudad de México vigentes. El financiamiento particular de Sociedad Hipotecaria hacia la Ciudad de México. Actualmente Sociedad Hipotecaria financia 112 proyectos habitacionales en la ciudad, principalmente verticales, mediante el fondeo otorgado de 10 entidades financieras bancarias y no bancarias, lo hacemos a través de SOFOMES, bajo diferentes esquemas de crédito puente, los cuales en conjunto representan un monto asociado de 5,400 millones de pesos para construir 3,700 viviendas para beneficiar a 15,000 habitantes aproximadamente en 11 alcaldías de la Ciudad de México. Particularmente, Sociedad Hipotecaria viene trabajando de manera particular con las SONAVIS, las Organizaciones Nacionales de Vivienda, como son Infonavit, Foviste, y también aunado con las acciones que viene haciendo la Ciudad de México. Entonces, particularmente el año pasado se firmó con la Ciudad de México el Programa de Reactivación Económica y Producción de Vivienda Incluyente, Popular y de Trabajadores en la Ciudad de México, conocido como PREVIT. Su finalidad es contribuir a la reactivación de economía de la ciudad mediante el impulso de desarrollo de oferta de vivienda asequible. Es un mix en el poder tener vivienda particularmente vertical, en donde tenemos una mezcla de vivienda para en un porcentaje poder incorporar y poder dotar de vivienda para personas de menores recursos. Parte de los instrumentos que se utilizan, de las actividades que está enfocado el PREVIT, uno es el Programa Especial de Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, norma para impulsar y facilitar la construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes de las SONAVIS, norma de ordenación número 26 para incentivar la producción de vivienda sustentable de interés social y popular. El programa tuvo un impasse también por el tema del COVID, ya lo estamos retomando en este año, y entonces particularmente Sociedad Hipotecaria funciona como conecte entre intermediarios financieros y también las cámaras de construcción y CEMIC, y otorgamiento de garantías para las líneas que se pueden dar para el financiamiento para estos desarrollos. Como se comentó hace rato, les voy a platicar un poquito, no sé si todos están familiarizados con la parte de las actividades que veníamos realizando en materia de sustentabilidad. Sociedad Hipotecaria ya innovamos hace aproximadamente unos 9 años con un mecanismo financiero con recursos internacionales, particularmente con el KfW a través de la IDB para financiamiento preferencial, con tasas preferenciales para nosotros tener y desarrollar pues una serie de herramientas en beneficio de la construcción de vivienda sustentable. Este financiamiento promueve la reducción de al menos de un 20% de CO2 comparado con una casa línea base y conforme a la zona bioclimática, incremento del nivel de confort de un 40-80%, mejores entornos urbanos y mejor huella de carbono. Particularmente activos, a la fecha tenemos 2 productos, el tema Ecocasa,
que el incentivo hacia los intermediarios financieros desarrolladores pues es una mejora en la tasa, y el proyecto de urbanización, en donde entramos también con un financiamiento que desde la urbanización pues estamos solicitando actividades particulares en materia de sustentabilidad, ¿no? Que en este caso particular pues es en tema de materiales. En 2020, el Climate Bonds Initiative certificó el programa Ecocasa de sociedad hipotecaria como estándar bajo de la modalidad de Low Carbon Residential Buildings en México, y con esta certificación Ecocasa se convierte en el primer programa de vivienda residencial en México certificado por el CBI o el Climate Bonds Initiative, y el primero enfocado particularmente en la vivienda social en el mundo. Para estos tipos de productos, la forma de evaluar el Ecocasa contempla la evaluación de la eficiencia energética, consumos eficientes de agua, la huella de carbono de los materiales y la evaluación de un entorno urbano. En este caso particular, pues sí nos importa mucho el tema de distancias entre equipamientos, ¿no? El que la construcción de esta vivienda pues tenga de una forma accesible todos los servicios de educación, de comercio, ¿no? De transporte, para que sea un ciclo positivo para el tema de la construcción y de las nuevas familias que van a habitar en estas viviendas. Ya el programa ya ha crecido bastante, ¿no? Ya casi tenemos 23 estados de la República que ya se están beneficiando con este tipo de construcción particularmente, y en la Ciudad de México tenemos casi 2,000 viviendas ya construidas bajo este esquema. El reconocimiento de Ecocasa pues ha sido a nivel mundial, hemos recibido premiaciones de 2013 a la fecha. Uno de los más importantes pues fue por el Climate Bonds y ONU Habitat, en la parte de Pergaminos de Honor que recibió este producto. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la arquitecta Edith Castro Bedoya. De verdad, este programa de Ecocasa lo conocemos y de verdad felicidades, y ojalá se sigan impulsando ese tipo de iniciativas. Bueno, pues vamos a seguir con nuestra agenda del día de hoy. Creo que el tema del equilibrio en el desarrollo urbano de la Ciudad de México pues nos debe poner a reflexionar bastante a todos, sobre todo siendo una ciudad con una problemática pues tan compleja como la que se ha venido mencionando en las mesas anteriores, y nos da gusto que el día de hoy nos acompañe el arquitecto Yuri Zagorín Alasraqui. Bueno, en la actualidad es presidente de Canadevi Valle de México, creo que tendrá mucho que comentar al tema. Nacido en la Ciudad de México en 1973, Yuri Zagorín estudió arquitectura en la Universidad Iberoamericana, graduándose con honores en 1994. Recibió una maestría en diseño arquitectónico avanzado de la Universidad de Columbia, Nueva York, en 1997, y actualmente enseña diseño en la Universidad Iberoamericana y ha publicado una variedad de publicaciones nacionales e internacionales. Es miembro activo del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Durham Land Institute y de la Canadevi, entre otras asociaciones profesionales. Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda y socio fundador de EZDA desde el año 2000, un estudio que ha desarrollado más de 40 proyectos ejecutivos y tiene 30 obras construidas. Bienvenido, Yuri, y pues adelante con tu presentación. Muchas gracias. Hola, hola. Sí sirve, ¿verdad? Los dos sirven. Gracias, muchas gracias. Pues buenas tardes, gracias por la invitación al colegio, Honorato. Qué gusto estar acá. Como bien decías, soy socio del colegio, bueno, miembro del colegio hace un tiempo, porque estoy convencido de la importancia del trabajo gremial y de la representación
que requerimos todos los arquitectos, y creo que estamos por buen camino con el arquitecto Carrasco. Muchas gracias. A ver, yo vengo listo como para una conversación, eso es lo que más me interesa, ¿no? En este momento traigo el sombrero de Canadevi, pero también tengo otros sombreros guardados. Soy arquitecto antes que nada. Soy un apasionado de la ciudad, de esta ciudad, me encanta esta ciudad y creo que nos da muchísimo, pero nos puede dar mucho más. Ven cómo dicen que tenemos los políticos que nos merecemos, pues en la misma medida tenemos las ciudades que nos merecemos. Y si queremos cambiar esta ciudad, mejorarla, que estoy seguro que todos queremos, tenemos que trabajar nosotros. Creo que ya se acabó, nos quedó muy claro que las instituciones hacen lo que pueden, el gobierno misma forma, y que no podemos quedarnos simplemente con los brazos cruzados. Tenemos que ser actores activos. Y en ese sentido, regreso al tema del colegio, es muy importante porque en estas situaciones más y es más. O sea, cuando estamos juntos se escucha más fuerte. Bueno, habiendo dicho eso, creo que un tema que a mí me preocupa particularmente es el tema de la vivienda que necesita esta ciudad. Cuando veo los números que nos presentas, donde que ya los conocía, donde hay un decrecimiento, en especial de las zonas centrales, pues esto no es una reacción contra la ciudad, esto es una reacción natural contra el valor de la vivienda en la ciudad, que se ha vuelto realmente muy costosa. Todos hemos escuchado que es mucho más fácil, y esto no es choro, o sea, es mucho más fácil encontrar una vivienda de $1 millón que de $1 millón de pesos. Hay muchas más, ¿no? Y eso es terrible, porque si consideramos que el 70% de la población gana menos, bueno, hasta 3 salarios, que son 12,500 pesos, así una mate facilísima, podemos pensar que puede gastar en donde vive 5,000, 4,500, 5,000 pesos, por tanto puede acceder a una hipoteca de 450 y demás. Ustedes saben perfectamente que esa es una especie en extinción, más bien extinta, en la Ciudad de México. Y cuando vemos la proliferación de vivienda de periferia masiva, que podremos criticarle muchísimo desde el punto de vista urbanístico, arquitectónico, sociológico y demás, tenemos que aceptar que están proponiendo, pues más bien que están resolviendo un problema que existe, que es que en la ciudad no hay vivienda asequible. Entonces tenemos que lograr esta vivienda porque nos conviene a todos, necesitamos esa vivienda, los que ya tenemos vivienda, porque necesitamos que la gente no se traslade 4 horas, necesitamos que la gente viva cerca de donde trabaja, que haya una dedicación por la ciudad, que las calles se vuelvan estos lugares activos y no lugares residuales. Y bueno, creo que me estoy extendiendo un poco, no sé cómo está el formato, pero preferiría abrir como un debate, una plática. Además quiero conocer el proyecto de Benjamín, que me ha platicado mucho. No sé cómo voy. Bueno, tú me avisas porque se me olvida el tiempo. Ok, gracias. Bueno, pero había cerrado muy padre, ¿no? Bueno, entonces les decía, el tema de la vivienda asequible a mí me apasiona. Creo que es un tema de seguridad nacional. No bromeo con eso, porque no es solo el tiempo productivo que pierde la gente, son los lazos familiares
que no se pueden concretar, que no se solidifican, es la capacidad de movilidad social. Cuando vives en comunidad, cuando conoces a tu comunidad, puedes hacer más conexiones. Esa es la virtud de la ciudad, ¿no? Esa cantidad de conexiones que puedes lograr. Cuando tienes que pasar 5 horas en el transporte, estamos perdiendo mucho ahí. Todos, no solo los que lo tienen que hacer. Entonces, y sus hijos, claro, todos, y el futuro, ¿no? Entonces, tenemos que verlo con esos ojos. Tengo una opinión un poco controversial a veces en ciertas mesas, a ver qué les parece, a donde yo digo que el gobierno tiene que tomar un rol más activo en este asunto. ¿Por qué? Porque si nos vamos simplemente con el producto de desarrollo, no funciona, ¿no? O sea, los programas del PREVIT, que quiero que funcionen, realmente yo estoy inscrito, bueno, la empresa que represento está inscrita con 3 proyectos, realmente los veo muy difícil que estos se logren, que estos caminen, porque están muy apretados los valores. Entonces, no me gusta como un aficionado economista, y lo digo con todo respeto a mis amigos economistas, le tengo mucho miedo a los subsidios, ¿no? Creo que pueden causar problemas, pero cuando entendemos las externalidades negativas de no tener vivienda, entendemos que se vuelve más costoso no tenerla que hacerla. Entonces, creo que tenemos que impulsar eso como parte de la agenda de los arquitectos. Y eso sí, los arquitectos necesitamos jugar un rol ahí en el desarrollo urbano, en el diseño urbano y en el diseño de estas unidades o de estas viviendas. No queremos malas viviendas, no queremos números nada más, queremos vivienda de calidad y queremos resolver esta ecuación entre densidad, calidad y precio. ¿Cómo hacemos para malabarear estas tres bolas en el aire? Yo creo que necesitamos ponerle la importancia, subrayar la importancia que necesita la vivienda y no pensar que los desarrolladores, y créanme que estoy acá como, o sea, me invitaron por la Canadevi, no porque les parezca muy simpático, pero aún así yo no creo que los desarrolladores podemos resolver el problema de la vivienda solo nosotros. La vivienda es un problema y es una propuesta muy compleja, que al igual que los arquitectos tampoco la pueden resolver solas, requiere de un diálogo y ahora sí un equilibrio entre todos los actores, financieros, constructores, obviamente urbanistas, arquitectos, comercializadores, operadores, porque hay muchos tipos de vivienda, ¿no? También tenemos que empezar a volvernos más creativos y ahí los arquitectos creo que tenemos una oportunidad, ¿no? La vivienda no es solo el contenedor, es todo lo que representa y todas sus relaciones con los usos suplementarios que atiende. Entonces tenemos que trabajar conjunto y si queremos como arquitectos, creo que podemos llevar esta conversación y el discurso hacia allá, ¿no? Entonces pensemos también en distintas formas de tenencia de la tierra, vivienda en renta, vivienda donde es tuya, pero es tuya hasta que por un lapso, tiene un término, este modelo existe en España, es un lapso determinado de tiempo bastante grande, 20 años, una cosa así, y demás. Hay modelos, hay vivienda comunitaria, hay el famoso co-living o covive, si quieres, ¿no? Hay distintos mecanismos y hagamos uso de esos. Entonces, vamos a abrir la conversación y vamos a
Me encantaría que el próximo foro, hacer un foro de vivienda y creo que lo amerita y se ocupa. Ahora sí, gracias. Me quito el cubrebocas porque si no parece que estamos abajo del agua, dicen. Pero bueno, muchas gracias, Yuri, por esta primera exposición y comentarios, ¿verdad? Muy interesante y con esa doble, pues de alguna manera la representación de Canadevi, pero también como desarrollador, pues muy interesantes tus reflexiones. Muchas gracias. Y bueno, creo que así como decía Yuri, yo también estoy muy interesada en escuchar al arquitecto Benjamín Romano. Bueno, hemos oído hablar mucho, bueno, de hecho a mí me ha tocado estar en algunas exposiciones sobre en particular Torre Reforma, conozco algunos otros de sus proyectos y de verdad es un gusto que nos acompañe en esta mesa, creo que hay mucho que aportar y gracias por estar aquí. Benjamín Romano es arquitecto egresado de la Universidad Iberoamericana con trabajos de posgrado en prefabricación en el Estado de Israel y es fundador de LBRA Arquitectos. La firma ha desarrollado proyectos que destacan por su diseño contemporáneo, el high-tech y la flexibilidad en los espacios, con un entendimiento del espacio estructural y el uso de materiales sólidos en México, siendo la Torre Reforma uno de sus proyectos con mayor importancia a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, arquitecto Benjamín Romano, por acompañarnos esta tarde. Hola, pues muchas gracias por invitarme. Tengo entendido que hay una presentación que mandé. ¿Tú sabes algo? Ahí está ya. Lo que pasa es que cuando me invitaron y me contaron el tema, les confieso que me pareció como anillo al dedo para platicarles de este proyecto en San Antonio Abad. San Antonio Abad, como ustedes saben, es una calzada muy importante que en una época de la historia tenía flujo peatonal y tenía pues una vida muy interesante. Desafortunadamente, en los 60s tomaron la decisión de hacer el metro por arriba del nivel de banqueta, lo cual generó una fractura social entre la colonia Tránsito y la colonia Obrera. Y como la colonia Obrera estaba cerca de la Doctores, pues de alguna manera se influenció muy bien, pero la verdad que los que se quedaron del lado de la colonia Tránsito, la verdad es que les fue muy mal. Cuando me invitan a ver este proyecto que tiene esta gran grieta ahí a la mitad, bueno, esa es la ubicación de San Antonio Abad, en el límite de la Cuauhtémoc. Como que luego no me hace caso esto. Ahí está. El predio es ese que está ahí de blanco. La colonia Tránsito es esa moradita, que es de llamar la atención. Esa es la colonia Obrera y por supuesto la colonia de los Doctores. Pero la división que hace San Antonio, el metro que pasa por Tlalpan, la línea 2, es una división muy fuerte. Y mucho nos impresionó que del lado de enfrente hay una gran cantidad de áreas verdes, y si no gran, por lo menos importante, siendo que del lado de nosotros, en la Tránsito no hay un parque, así, no hay. En la parte de abajo ahí hay un parquecito, y eso es de las cosas que más me impactaron cuando empecé a analizar el proyecto. Por supuesto que hicimos análisis de lo que hay, si hay hospitales, si hay vivienda, si hay comercio, si hay, ya sabes, todo lo que tiene uno que entender. Afortunadamente se hizo un centro comercial como a 3 cuadras, con cines, cosa que me parece un acierto, y supermercado. Pero si nosotros analizamos, en teoría, según la OMS, cada habitante tiene que tener una cantidad mínima de vivienda. Si ustedes ven ahí en la Tránsito,
tenemos 0.65 metros cuadrados de área verde por habitante. La Condesa, que es como lo máximo, tiene 4, pero el centro tiene 3.4 metros cuadrados por habitante de parque. Y nosotros, como pueden ver en el croquis de hasta allá, o sea, tenemos nada más el cuadro ese que nos queda además bastante lejos. Entonces, bueno, este es el sitio, este es el terreno. Y el potencial, pues muy interesante, se puede hacer habitación o oficinas, 30% área libre, muy fuerte el área libre, 12 niveles y un total de 47,000 metros cuadrados de construcción, que la verdad que son números sumamente importantes y muy interesantes. Entonces, por supuesto, nos pusimos a analizar el predio, vimos cómo obtener viviendas, porque tiene 2 colindancias con Telmex y dos en vialidad. Entonces, tenemos que darle esta cuestión de habitabilidad con sol y viento. Entonces, llegamos a diseñar una célula, hay 8 de estas células. Como podrán ver ustedes, los 4 muros perimetrales son estructurales y el cuadro del centro es estructural también. Esa es la única estructura, todo lo demás es un espacio diáfano. Ya ven que por ahí Miquel Adrià se burla de mí porque dice que al pobre Benjamín no le enseñó a hacer columnas, y es verdad, yo creo que las columnas nos estorban mucho. Entonces, logramos que este núcleo de áreas comunes, que nos da 31 metros cuadrados de área común, nos permite tener esta vivienda mínima, pero que muy fácilmente una persona pudiera comprar dos cachos o 3, si fuera ya así como muy rico, ¿no? Y entonces tenemos módulos de 44, de 55 y de 67 metros cuadrados, que nos parece muy interesante. Y por supuesto que dimos todo un vestíbulo de 2 pisos de comercio, pero comercio de barrio, no estamos pensando en tiendas grandes, sino puro comercio de barrio, peluquería, un Oxxo, cosas de esas, un puro comercio de barrio. Y total llegamos a 632 apartamentos, que me parece que tiene una densidad muy alta, en 10 niveles. O sea, el permiso es de 12, pero pusimos 10 niveles de vivienda y 2 de comercio. En donde en ese comercio, por supuesto, me imagino un dentista y un oculista, que no tiene que dar a la calle. Y estamos convencidos que la azotea tiene que ser verde. ¿Por qué? Por lo que hablábamos hace rato del área verde que se necesita por cada habitante. Sin embargo, y aquí viene el tema que yo quería tratar, bueno, perdón, al final les voy a decir lo que quiero tratar. Me olvidaba que les quería platicar que la estructuración del edificio, que son estos octágonos, que son nada más estos muros perimetrales y el core, en donde ven esas ventanitas amarillas, eso realmente es una estructura muy interesante, es una Virendel muy interesante, que no llega a planta baja, porque por ahí es por donde accedes a los comercios y tienes este gran centro comercial totalmente abierto. Y lo interesante de esa Virendel es que estamos desnivelando cada edificio 70 centímetros, de tal manera que un edificio no esté ventaneando al de enfrente. Y entonces podamos tener esta privacidad en estos patios, que no son tan chicos, porque son patios de 14 por 14, porque los concentramos. Pero sí me parece muy interesante platicarles de que esta Virendel, que realmente es una estructura de T, con ángulos, soldada, a la cual le atornillamos la cancelería, nos permite tener un grid, que lo hicimos con un grasshopper muy interesante, en el cual vimos que cada módulo de vivienda requería de un área de ventilación e iluminación. Y en base a eso, el grasshopper nos ayudó a hacer ese diseño de esa imagen errática que un poco no entendemos, de sólidos y vanos y transparentes. Y me parece que va a ser un ejercicio muy interesante, porque no es el clásico ventanal de algún edificio. Y ahora sí viene aquí lo que yo considero interesante que deberíamos de discutir en este foro, porque el proyecto les puede gustar o no, lo respeto y con todo gusto lo discutimos, pero creo que lo que quiero hablar, que no me hace caso, resulta ser que a una cuadra está un paso deprimido de la calle Lorenzo Boturini, y
En SEDUBI me están pidiendo hacer un pago de mitigación muy elevado. Yo estoy totalmente de acuerdo con hacer el pago, nada más que yo les pago el pago lo quiero hacer en especie. Y lo que estoy pensando es hacer un parque elevado encima de Lorenzo Boturini. Porque este parque elevado lo que me permite es conectarme con la Doctores y con la Obrera. Y permite que esta sociedad de la tránsito, que ha estado relegada desafortunadamente desde que se construyó el metro, pueda interactuar con sus vecinos de enfrente, con quienes no puede interactuar porque desafortunadamente esta zona del metro de San Antonio Abad, del lado de la Obrera, está lleno de prostitutas y no es un ambiente bonito. ¿Por qué? Porque están en el límite. Entonces no hay una ciudad que fluya. Y a mí me parece que si nosotros pudiéramos lograr que SEDUBI nos permita a los desarrolladores meter nuestros impuestos bien metidos y hacer estas conexiones peatonales verdes entre las dos colonias, yo estoy seguro que ese problema se pudiera minimizar, además de que se mejoraría mucho la colonia de tránsito. Qué lástima que este aparato no me pela porque este es el deprimido de Lorenzo Boturini, que es un deprimido que tiene años. Hoy, para cruzar de lado a lado, te puedes ir por un paso a desnivel orinado espantoso, que no aguanta los olores, o mejor pagas un boleto del metro y te cruzas por arriba. En cambio, si hacemos en este paso a desnivel este parque, pues este parque, como pueden ver ustedes la sección, evidentemente a los lados del parque, la calle de los habitantes de esas aceras de Lorenzo Boturini no se quedan encerrados porque estamos separados 10 metros de cada lado. Y ese parque, por supuesto, tendría accesos para gentes con capacidades distintas. No, yo me quiero regresar. Es el rojo, ¿no? Ahí está. A mí me parece que este parque, que está exactamente a este edificio de distancia, o sea, 50 metros de distancia del predio de San Antonio Abad, pudiera hacer una conexión social muy valiosa para los habitantes de la tránsito. Además de que pudiéramos, entre la azotea verde del edificio y este parque, los habitantes tendrían muchísima área, casi como la que pide la OMS para una ciudad digna. Yo creo que sí deberíamos pelear para que los impuestos que nos piden pagar no se vayan a otras colonias o a infraestructura que la ciudad tiene obligación de hacer, como mejoramiento de pavimentos o como traer agua potable o demás. Pues qué lástima que esto le quita ritmo, pero bueno, yo ahí lo que puse es un texto que les platico. El texto lo que dice es que ojalá podamos lograr que SEDUBI tenga la intención de escucharnos y poder crecer a lo que recomienda la OMS para este tipo de ciudades, independientemente de la conexión social, que me parece que sería muy buena entre las dos colonias. Y pensamos que esta inversión la debemos de hacer nosotros. Insisto, yo no tengo nada contra el gobierno de la Ciudad de México, pero si le damos el dinero se le va en las alcantarillas y no permea a la sociedad. Y yo creo que este puente sí puede permear a la sociedad, para beneficio exclusivo de los vecinos inmediatos. Muchas gracias y espero que sea de su interés lo que les conté. Muchas gracias al arquitecto Benjamín Romano, de verdad, por esta exposición y ese proyecto tan interesante. Creo que nos deja de verdad pues una sorpresa muy grata. Habíamos pensado que íbamos a hablar de Torre Reforma, pero creo que viene mucho al tema, como usted dice, y pues excelente. No sé si hay alguien que quiera hacer algún comentario
o si no, pues para continuar con el siguiente ponente y en la segunda ronda. Bueno, vamos a continuar entonces con el arquitecto Valente Sousa Saldívar. Queremos darle la más cordial bienvenida. Él es fundador y director general de BFR como socio de esta empresa canadiense que ha revolucionado los procesos de la industria de la construcción, obteniendo calidad en acabados, precisión en fabricación por medio de un software llamado ICE, cero desperdicio y certeza en el proceso de costeo desde diseño a la terminación de obra en interiores. Funda OTPS, Ordenamiento Territorial y Procesos Sostenibles, que es una empresa dedicada también a los procesos de la industria de la construcción. Elabora el proyecto de recuperación de Río Magdalena ejecutado por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el programa de mitigación ambiental de la Autopista Urbana Norte, además del proyecto de recuperación del Río Grande en Culiacán y también en Oaxaca. Bienvenido, arquitecto Valente Sousa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por organizar este 8º Congreso Honorato y miembros del Colegio de Arquitectos. Gracias, Yuri, Benjamín, licenciada Edith y Marta. Muchas gracias. El título del equilibrio en el desarrollo, yo creo que nos gusta la palabra equilibrio porque nos da paz y podemos dormir bien. No sé, puede ser eso. Pero en esencia, el mundo vive en desequilibrio. Esa es la dinámica del mundo. ¿Está bien o sí? La dinámica del mundo desde hace 4.800 millones de años, con el inicio de la vida en este planeta, es de desequilibrio. Y lo que tenemos que hacer es más bien vivir con el desequilibrio. El edificio que nos acaba de mostrar Benjamín es una delicia, porque se hace la pregunta y entonces hace una solución que tiene que ver con quiénes viven ahí, cuál es la superficie que pueden pagar, como bien nos dijo la licenciada de crédito hipotecario, ¿no? Los números son los que hay ahí, son los que te permite construir, son 35 metros cuadrados como se hacen en Europa, ¿no? Pero lo que quieres hacer es construir y tejer ciudad, no ocuparla porque no te queda de otra. Tienes que llegar a la ciudad, construirla, porque las ciudades fueron inventadas, desafortunadamente, porque el campo es el que pagaba a los que vivían en centros urbanos desde el siglo III, para decir algo, desde Gilgamesh, ¿no? Desde Mesopotamia. Entonces el agricultor pagaba o subsidiaba el trabajo de los que vivíamos en ciudades y ahora ya el número es infinito. Justamente el inicio de las revoluciones sociales del siglo XX en Rusia y en China tienen esa disyuntiva, porque como la teoría marxista hablaba básicamente de la creación de la nueva sociedad a partir del mundo industrial y la construcción de la economía industrial, la disyuntiva real que tenían tanto los rusos como los chinos es que no tenían industriales, porque Marx está escribiendo en Inglaterra y en Alemania, pero básicamente en Inglaterra, el centro del inicio de la revolución industrial del siglo XX. Entonces tú quieres forzar con el calzador el rollo del equilibrio, ¿no? Para construir un discurso de la construcción comunista a partir de una premisa que no es. Entonces Mao, que es mucho más versátil que Lenin y que Stalin, dice, no, el problema es que tenemos que hacer ricos a los campesinos. Eso no se lo permite el Partido Comunista Chino, y entonces empieza a suceder lo que sucede en toda Latinoamérica, que tienes migración del campo a las ciudades porque no te están pagando lo que cuestan tus alimentos. Y entonces generas ciudades grandes, desequilibradas, que esa es un poco la condición de la especie humana, porque nunca podemos ordenar las cosas, más bien tenemos que aprender a vivir en el desequilibrio. Ahora, el gran desequilibrio, que es el que nos permite que todos vivamos en este planeta, es la biosfera. Y esta ciudad ha tenido la increíble fortuna de que está a 2.050, 2.300 metros sobre el nivel del mar, 2.300 es el periférico, ¿no? Y que eso ha generado de alguna manera un cinturón verde. Por eso el sur de la Ciudad de México es
la mitad de la superficie del DF, de la Ciudad de México, es verde, o es zona que debió haber sido y que se está perdiendo, para mantener un equilibrio a partir de lo que llueve, que es una locura, en que en vez de que nos inunde, pues se llena porque es una olla. Entonces, esos desequilibrios que son la condición, son los que tenemos que acondicionar para poder vivir en una ciudad. Yo creo que si fragmentamos los problemas como el problema de la vivienda, el problema de la vialidad, el problema del agua, si están todos fragmentados, no hay manera de esos desequilibrios volverlos una manera de trabajar, una manera de entender la complejidad del animal que se llama ciudad, que es campo, que es ciudad, que es gente, que es vialidad, que es movilidad, que son todos esos aspectos. Entonces, yo creo que deberíamos de tender en los organismos públicos y los privados a entender la complejidad como el dato y entonces partir de la complejidad en vez de fragmentar. Y yo creo que ahí está lo que yo le quiero llamar la pausa en vez de la pandemia, porque pues, estas hemos tenido recurrentemente a lo largo de la historia de la humanidad. Y curiosamente, en estas pausas es cuando ha habido cambios fantásticos y muy interesantes, independientemente de las tragedias privadas y humanas que se viven en esos procesos de cambio, pero son justamente la oportunidad de repensar. Y en este caso, nada más vemos las maquetas que están acá atrás, las imágenes de arquitectura que se han hecho, pues hay un talento increíble. Este país está lleno de talento. Nada más, si podemos, en vez de tener un gobierno que nos regula, usted lo sabe perfecto, ¿no? Un gobierno que colabora y que trabaja con, porque nadie es enemigo de nadie, y nadie es, o sea, ningún profesionista se va a saltar las trancas. Porque entonces sus propios pares profesionales les van a decir, oye, te estás saltando las trancas, ¿qué te pasa? Y entonces vamos a colaborar. Yo creo que el Colegio de Arquitectos tiene, por lo que sucedió con la pausa, una oportunidad fantástica de repensar cómo tenemos la relación con la autoridad, que es básicamente designada como autoridad por quienes los votan, que somos nosotros. Entonces, enhorabuena, yo creo que es un gran inicio este congreso para repensar cómo nos interrelacionamos entre autoridades, profesionistas, y que te hagan tu puente, por favor, es fantástico, ¿no? Nosotros justamente cuando estábamos haciendo la autopista urbana norte, teníamos un puente muy parecido al que tú tienes, ¿no? Y en ese entonces, la escuela primaria que está enfrente a Los Pinos es una especie de clínica de seguridad de los presidentes hasta que López Obrador lo volvió museo. Entonces, tenías que pasar por esa escuela y cruzar, y llegábamos entre el Museo Tecnológico y el Museo del Niño. Una calle de 18 metros de ancho, con plantas. Entonces siempre te dicen, no, es que se va a llenar de ambulantes. No, porque va a estar ocupado por gente. O sea, es la manera de justamente conectar, o sea, la primera sección del Chapultepec con la segunda sección, así la cruzas, directo. Subes los jardines de Los Pinos y entras derecho, porque el talud te lo da, no tienes ningún problema. Pero en fin, muchas gracias. Muchas gracias por esta intervención. Y bueno, vamos a pasar a una siguiente ronda. Creo que pues el tema del equilibrio en el desarrollo urbano de la ciudad es un tema pues muy importante, y todos los comentarios aquí pues nos ponen a pensar, temas de la vivienda asequible, el congestionamiento vehicular, la movilidad, la expansión urbana, la crisis del cambio climático, hacia cómo poder lograr un equilibrio en una ciudad, como decías, desequilibrada, y cómo trabajar en conjunto la sociedad civil y las autoridades. Yo creo que no es un reto simple, pero es un reto pues de fondo para los arquitectos y para los urbanistas. Y bueno, quiero entrar a una siguiente ronda ya para cerrar. Yo le pediría a nuestra amiga de Sociedad Hipotecaria, de verdad me entusiasmó mucho el tema. Bueno, yo ya conocí ese programa y de verdad
creo que vale mucho la pena. No sé si nos pueda dar unas palabras, Edith Castro, unas palabras de cierre, por favor. Hola, claro que sí. Bueno, resumiendo parte de los comentarios que hicieron todos, yo he estado en el sector vivienda en los últimos 20 años. He pasado por muchas políticas públicas en tema de vivienda y la verdad es que sí he visto de todo, ¿no? El tema que comentabas en relación de los subsidios, yo en algún momento me encargaba de toda la parte de subsidios de CONAVI. Sí es un vicio, o sea, totalmente, es como droga, ¿no? La parte de los subsidios. Y muchas empresas desarrolladoras pues literalmente se enfocaron exactamente al tema de vivienda, siempre enfocada en el subsidio, ¿no? Entonces me acuerdo cuando la etapa en que empezamos a decirles, oigan, aguas, ¿no? Se va a ir el subsidio, y obviamente exactamente en el cambio, pues la verdad es que la sufrieron todos, sobre todo las empresas que no estaban diversificadas en cuestión de tener no solamente la vivienda a desarrollar en tema de subsidios, sino tener pues un desplazamiento de vivienda a un tipo de construcción o tipología de vivienda diferente a lo que era el tema de subsidio, ¿no? Entonces, efectivamente sí es un vicio. Es bueno cuando lo estamos enfocando exactamente donde de veras existen las necesidades, ¿no? Perdón. A lo que me refiero es que basan su desarrollo y su planeación financiera siempre considerando el subsidio. Qué bueno. Sí. Qué bueno, pues te voy a explicar por qué. Porque si no, al comprador no le alcanza para pagar lo que vale el edificio. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que subsidiar a esa gente. Sí se subsidiaba, pero obviamente, como te vengo diciendo, cada etapa, cada administración pública trae una política de vivienda diferente. Correcto, pero tenemos que decir lo que pensamos. Y yo sí, creo claro. que es un error no subsidiar a la vivienda de interés social. Y no estoy diciendo que subsidiemos a los departamentos de Bosques de las Lomas. O sea, qué bueno que haya ese vicio, qué bueno que se vea beneficiado el pueblo y qué bueno que el constructor, haciendo uso de ese beneficio, le pueda dar un producto asequible al comprador. Totalmente de acuerdo, pero mi punto de vista no era tanto hacia el beneficio a la gente, sino a las empresas, que tienen que tener cuidado. Porque obviamente estos temas de subsidios se vinieron otorgando por muchísimo tiempo y en el momento que una nueva administración decide no quitarla, todas estas empresas se vieron afectadas en no tener una planeación de visión hacia adelante. Por eso Claudia Sheinbaum habla del cártel inmobiliario. Y yo creo que sí tiene razón que hay algunos que no se han portado bien. Hay que meterlos a la cárcel. Pero no por eso quitarle el subsidio a quien sí lo necesita. Totalmente de acuerdo contigo. Yo me refería más bien al lado de la empresa que el subsidio, o sea, el subsidio eso no es… que trabajan mal, pues hay que meterlos a la cárcel, a ellos. Y no agarrar, ¡pum!, ya no hay subsidios para la gente que lo necesita. Yo te estoy hablando a nivel federal. La parte del gobierno de vivienda de la Ciudad de México es una cosa diferente con respecto a todos los estados. Aún así, nosotros, o sea, yo trabajando particularmente toda mi vida del lado federal, siempre ha sido muy difícil entrar a la Ciudad de México, ¿no? O sea, tiene una forma de trabajar muy diferente al resto de los estados. Yo nomás te quisiera hacer una reflexión, y yo estoy de acuerdo contigo que tú eres federal y es a nivel… Pero en la medida que Ciudad de México entienda que no le conviene que los habitantes se vayan a vivir al Estado de México, porque al final va a tener que hacerles transporte, infraestructura y demás, que todos ya lo sabemos, y pierde el predial, además, deja de cobrar predial. Lo que tiene que hacer es justo al revés, es decir, cómo sí le ayudo a los vivienderos honestos y a los que no hay que meterlos a la cárcel. ¿Y quién es el beneficiado? No el viviendero, sino que el comprador va a poder comprar un producto de mejor precio, o no de mejor, de un precio más accesible para él. Sí. No sé cuánto tiempo tengo para… No. Yo, como soy viejito, me acuerdo perfecto del Infonavit de los 70s. Entonces, el Infonavit de los 70s es lo que tú dices. Porque la fórmula, que es un fondo revolvente gigantesco con el 7% de los impuestos directos de la nómina de trabajadores, ¿no? Más bien de las empresas, lo que hacía Infonavit es con ese fondo revolvente era el que construía y entonces concursaba,
En tiempos de Fox cambia la fórmula y se vuelve lo que tú dices, se vuelve una hipotecaria. Entonces cambia completamente el esquema y en efecto, lo que hacías como constructor, comprabas tierra barata, te daba exactamente la construcción y vendías la plusvalía sobre la tierra, porque la construcción daba igual, no era tema. Entonces, ese modelo es el que tiene que cambiar, ese es el problema. Entonces, lo que uno hace es que empieza a parchar lo que parchó porque ya se les olvidó cómo empezó. Entonces, el modelo Infonavit podría ser ahora Infonavit versión 8, la que quieras, pero tienes que regresar al principio financiero, porque el problema de vivienda no es un problema de diseño, es un problema de finanzas. Punto. Hay mejores proyectos que otros, pero no es un tema constructivo. Es un tema financiero, punto. Entonces, si tú tienes un fondo revolvente del 7% de los ingresos de las empresas, tienes todo el dinero del mundo. No tienes por qué estar preocupado de que si le alcanza al trabajador el cajón número 23. Ese problema no existe, porque tienes una masa de dinero que es del trabajador. Es un fondo de ahorro que está ligado al suelo. Entonces, el Infonavit 8 Plus o 8 bis debería ser el ligado al suelo. Entonces el suelo, si tienes ciudades que se van vaciando, creando, porque hay flujos, ciclos económicos de 20 años, etcétera, entonces esos terrenos que están en ocio, hay muchísimos. Si tú tienes un litigio con tu primo que heredaste de tu tía, pues tú no puedes pasarte más de 3 años en que el predio quede vacío porque traes un pleito en la corte. ¿Qué te pasa? Entonces hay muchísimo, ha de haber una cantidad enorme de suelo ocioso en la Ciudad de México por litigio testamentario. Entonces vamos a cruzar las casas en vez de tener aislados los cubículos de hielo para poderte tomar un whisky de este o de este o de este, no puede ser. Entonces el suelo es ecuación importantísima del problema de vivienda y el otro es financiero. Regresemos a un Infonavit, o sea, como sociedad hipotecaria, hagan ustedes el ejercicio de volverse como un Infonavit versión 1. Y entonces va a haber lana que no se la van a acabar. Porque si tú dependes del crédito bancario, pues ese te cuesta 4, 8%, se vuelve 15%, porque México jamás va a tener tasas cero, nunca. Porque tiene un riesgo país. Entonces vamos a entender los números. El dinero no te cuesta un peso si sale del fondo del Infonavit. No hay crédito. O sea, no hay tasa de interés asociada porque es un ahorro. Hello. Gracias. Perdón, si quieres te dejo. Sí, bueno, sigamos la a ver, un hilo. segundo, creo que… Ahí voy. A ver, 2 cosas rapidísimo. Justo ese modelo de Infonavit que, digo, a ver, déjame ordenar este discurso. Primero, creo que tienes razón, no es vamos para acá y ahora vamos para allá y ahora vamos a volver a inventar lo que ya habíamos inventado. Vamos a estudiar la historia, vamos a estudiar los casos de éxito, no solo los nuestros, de otros lugares, y vamos modificándolo. Para mí, me gustó lo que dices, el equilibrio no es un lugar donde llegas y ya quedaste, ¿no? Es una dialéctica, es un proceso dinámico. A lo mejor nunca estás en equilibrio, siempre estás buscando el equilibrio, ¿no? Siempre estás perfeccionando este modelo. Entonces, a ver, ¿qué no funciona? Ahora cambiamos. Ahora no funciona esto, ahora cambiamos. Y en ese sentido, asemeja mucho a un modelo de ecosistema, ¿no? Donde se va regulando. Ahora, otro punto que te quiero no argumentar, pero te quiero complementar, Valente, es lo que decías, no podemos ver solo la vivienda o solo la educación, o solo, pero por eso me gusta la vivienda, porque para mí la vivienda es un corte transversal, a donde toca todo, ¿no? Entonces, y además todos necesitamos donde vivir. O sea, ahí me gusta mucho. Entonces, yo tomaría eso, Edith, de tu presentación, que si se puede te la voy a robar, o sea, te voy a pedir prestada para
para estudiar con más calma y demás, y veamos qué funciona, qué no funciona. Y sí, argumentablemente el Infonavit de los 70s, con unos ejemplos arquitectónicos maravillosos, hacía vivienda más cara de lo que valía. No, y además era más costosa de lo que la vendían. Que está bien, estaba, o sea, no. Y todavía existen esos modelos, ¿no? La unidad de independencia. Las unidades baratas de allá del Estado de México están abandonadas. Exacto, exacto. Entonces, aparentemente era. Exactamente, es lo que digo. No es un tema. Yo no, por eso no lo quiero llamar subsidio. Para mí es un tema de una valoración correcta. Mi arquitecta evaluadora. No, de ponerle el. Yo soy de la idea de que una de las cosas más difíciles que hay es ponerle el valor correcto a las cosas, entendiendo las externas. El precio es solo parte del componente, no es el más importante, no es el que determina todo el asunto. El precio no es el valor. Exactamente, exactamente. Y bueno, y en ese sentido concuerdo, no quiero dejar de aplaudir el tema del puente, porque creo que es lo que nos hace falta y regresa a mi argumento inicial. Como arquitectos tenemos que pensar también afuera del terreno, ¿no? De la puerta para afuera, como decían mis maestros. Y eso es entender que la vivienda está conectada a la ciudad, no es como que se acaba tu terreno y se acaba el mundo, ¿no? Tu vivienda tiene que ver con el barrio, con la calle y con el barrio de junto. Y bueno, tú dime, ¿cómo vamos de tiempo? No sé si quieres abrir a preguntas o algo así como para hacerlo. Vamos, a mí me gusta así como vamos, que estamos muy dinámicos y que están, Okay. Y si hay preguntas del público, Honorato, adelante, presidente. Gracias. Pues yo estoy aquí ahora sí que contento escuchando las disertaciones y me surgen una serie que no me puedo aguantar. Me pareció muy interesante el tema de por qué no recurrir a la parte de subsidios y por qué no, digo, si le llamamos subsidios o si le llamamos aportación de valor o como le quieras llamar. Creo que es una pregunta de lo más pertinente, ¿no? Porque hay esta tendencia, el entendimiento, todos sabemos que es muy importante, se crean programas de vivienda incluyente, programas que digamos tienden a buscar cómo cubrir ese déficit de vivienda social y popular en la ciudad. Cuando se le pretende dejar esta condición tan solo al particular, eso lo hace muy difícil o casi imposible, porque ya lo vimos que simple y sencillamente los números prácticamente no hay forma que den cuando estás hablando de zonas céntricas. Pero sí hay una forma en la que lo den, que es a través de posibles subsidios, y una forma de subsidio que ya de alguna manera lo está proponiendo, por ejemplo, en este caso el Fobiste, es a través del programa de Construye tu ciudad o Construye en tu ciudad, que me parece muy interesante, que es utilizar las reservas territoriales de propiedad pública, ¿no? Bajo costos, digamos, bajos, perfectamente centralizados en las ciudades, como aporte a un desarrollo y generación de vivienda en una mezcla de asociaciones público-privadas, donde el costo mayor, que es el suelo, hoy tristemente, o sea, todos recordamos con nostalgia cuando en un proyecto de inversión inmobiliaria los terrenos significaban el 18, el 20% de la inversión, ¿no? Y hoy esos porcentajes están totalmente rebasados, duplicados o triplicados, porque el suelo simple y sencillamente ya no es insumo viable en la ciudad. Entonces, pero sin embargo hay una reserva territorial enorme de carácter público. Es increíble la cantidad de edificios ociosos que tiene la ciudad, ¿no? Tú vas a oficinas públicas vacías, ¿no? Más ahora donde también se están modificando y se van a modificar variantes de atención pública. O sea, ya mucho vas a tener la ventanilla única electrónica. Ya no vas a tener que ir a la delegación o ya no vas a tener que ir a, no sé, a la oficina de SEDU, ya no vas a tener que ir y hay una reserva territorial, cientos de miles de metros cuadrados,
¿no? Que son de carácter público, que podrían bien cubrir digamos, ese déficit, ¿no? Y ahí también digamos, la autoridad y el gobierno podría hacer su papel, ¿no? ¿Qué opinan en ese sentido? Me gustaría oír su opinión, Yuri, Benjamín. Yo quiero comentar dos anécdotas en las que viví personalmente de subsidios. Dos. Cuando trabajaba yo para Alberto Castillo, el gobierno de Echeverría dio subsidios a las industrias que se salgan de la Ciudad de México y que no tocan el Estado de México. ¿Qué pretendía el gobierno de Echeverría? Lanzar gentes a lanzar la industria para que haya trabajo para la gente y demás. Personalmente trabajé con Alberto en Hidalgo para hacer un parque industrial que se hizo, que acabo de estar ahí, que hay 7,000 empleados. No, en Tizayuca. Hay 7,000 empleados que por supuesto viven en el estado de Hidalgo, y todo fue porque le ofrecieron a ese señor subsidios para irse a la periferia. Y los subsidios, no te creas que te pagamos la empresa, o sea, es predial y estas cosas. Cuando Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, y no sé si ustedes se recuerdan, yo lo vi muy bien, y no es que me sienta yo viejito, pero Paseo de la Reforma iba a la baja, y llegó el señor, remodeló con el proyecto de Ernesto Betancourt y dio subsidios. La Torre Reforma, que yo la viví, recibió subsidios. Claro, no se crean que le dieron dinero para hacer el edificio, le evitaron el pago del predial y el pago de los permisos. O sea, para cada sapo hay una pedrada. Yo a la vivienda no le daría eso, le daría otras cosas para bien del comprador, que a la larga le beneficia a la ciudad porque va a pagar predial y porque no se va a transportar. Y vamos a tener una mejor ciudad. O sea, yo creo que hay muchos tipos de subsidios. No nada más es decir, bueno, te regalo la casa. Hay mucho tipo. Y yo creo que eso es lo que, en mi opinión, y alguna vez se lo dije a Carlos Ulloa, la Ciudad de México tiene que buscar cómo hacerle para que podamos hacer vivienda en México. Y para el comprador la pueda comprar, porque el cemento vale lo que vale y la varilla vale lo que vale. Entonces, nada más quise contestarte eso. Sí, muchas gracias. Creo que el tema es importante. Digo, nosotros que nos toca estar haciendo evaluaciones todos los días de terrenos en la Ciudad de México, bueno, es que los precios están impresionantemente altos, ¿no? Y al final también en otro tipo de trabajos que hacemos para el INDAVIN, por ejemplo, pues hemos visto que hay muchos inmuebles desocupados, ¿no? Entonces yo creo que sí se puede encontrar la fórmula, y también los subsidios para el tema del uso de las ecotecnologías, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras positivas, y yo sí felicito el proyecto del Parque Lineal, de verdad está maravilloso. Creo que pues no sé si es un poquito el concepto de esto de las calzadas flotantes ahora que se piensa para conectar las secciones del Bosque de Chapultepec. Esa sería una pregunta de mi parte, o sea, porque también ahí se va a conectar una zona de este lado de Constituyentes donde pues va a apoyar a que la gente pueda disfrutar del bosque, ¿no? Esa es una pregunta que yo tendría. Constituyentes realmente, y yo ya me salí del proyecto de Chapultepec, hasta el día que yo me salí, Constituyentes la van a hundir. Entonces vas a cruzar a pie, no va a haber una calzada flotante. Lo que van a hacer, van a quitar los coches y los camiones, se van a ir por abajo. Es posible que de que yo me salí de Chapultepec a hoy haya cambiado, pero ese era el proyecto. Y la integración, que era lo que tú decías, entre la 1 y la 2, pues yo precisamente propuse esta calzada, que le llamaron flotante, no sé por qué, que se entretejía entre el primero y segundo piso del periférico. Y pues, estaba interesante, desconozco qué van a hacer. Pero, y entre la 3 y la 4, o sea, aquí, yo había propuesto unos pasos subterráneos, pero con unas bóvedas. Estaba interesante, pero no sé qué están haciendo ahorita. Yo ya me salí. Sí, gracias, Benjamín. Sí, pero es interesante ver cómo conectando… Es que conexiones de gente es lo máximo que le puede pasar a una ciudad. Porque de verdad, yo creo que el problema de la prostitución en San Antonio Abad, del lado de la Obrera, es que está al límite de la ciudad, es el límite.
antes de cruzarse del otro lado a donde están ya los trabajadores, ¿no? Ya, fuchi. O sea, no sé si me entiendes, ese es el límite. En cambio, si tú permeas ese límite, claro. ¿Sí? Aún ahí, el lado derecho es el rico y el lado izquierdo es el fuchi. Igual. No, que eso se repite por todos lados. La calzada Zaragoza es igual. Del lado de cabeza de Juárez es elegante y del otro lado es el fuchi, es igual. Yuri, con la cachucha de Canadevi, ya ves que decías que traías varias, quisiera preguntarte cómo ves la situación de la vivienda en el Valle de México. Muy complicada, muy complicada. Mira, el escenario de los socios nada más de la Cámara, que no somos todos, somos 60 desarrolladores. Hay en la mesa 40,000 viviendas que se componen de esta forma. 15,000 en proceso en cualquiera de sus etapas, ¿no? Sabemos que hay proyectos que tardan 5 años. 4,000 que los desarrolladores estiman iniciar en los próximos 3 meses y el restante, que son 21 más o menos números, para iniciar en 12 meses. Yo estaría muy contento que esta fuera la verdad, o sea, que esto sea la realidad. Creo que vamos a ver un número menor. Los tiempos de gestión no se han reducido. Hemos visto un cambio muy importante de ambiente con la administración de Claudia. Tenemos un diálogo abierto, se nos escucha, pero todavía no hemos reducido el tiempo de gestión. Y eso es muy importante porque en este negocio que el dinero es tan intenso, el financiamiento es tan intensivo, el tiempo es carísimo. Entonces, o sea, además de que el pago de derechos, en lo que yo llevo trabajando en esto, que son 20 años, se ha duplicado en cuestión de masa de ventas, ha ido de un 2 a un 4%. El tiempo hace que se vuelva muchísimo más caro, nada más que se lo estamos cargando al lado de financiamiento, cuando solo tendríamos que cargar al lado de gestión. Entonces, hay mucho que hacer, hay muchas oportunidades, se han dado pasos importantes, el uso de suelo, que ya no tienes que renovar, ¿no? Constantemente, sino que solo con el pago se renueva, no tienes que volver a tramitar, y lo mismo con el alineamiento, es muy importante, eso va a ayudar, pero como eso hay que hacer muchas otras cosas. Todavía sigue siendo la entidad federativa más lenta para iniciar un trámite, toda la República. Entonces, hay mucho que hacer ahí. Muy bien, muchas gracias, Yuri. Pues no sé, quisiera algún comentario final de todos para poder ya cerrar la mesa. Creo que nos hemos centrado mucho al tema vivienda. No sé qué propuesta nos puedas dar, cómo lo ves tú desde la Administración Pública Federal, desde Sociedad Hipotecaria, a los comentarios que ha habido de subsidios, a las posibilidades de incentivar el mercado, ¿qué oportunidades ves dentro del panorama de ustedes? Pues mira, una cosa que sí es cierta y creo que todo el mundo la sabe, la parte del sector vivienda, pues es un eje económico que mueve todo, pues la economía mexicana, ¿no? Trae una cadena de valor importante, desde el tema de materiales, construcción, empleos, ¿no? Que si no me equivoco, es el segundo ramo que aporta en cuestión de PIB, ¿no? En cuestión de a nivel nacional. En cuestión de, particularmente que nosotros vemos temas de financiamiento, sí vemos mejoras para el año que entra. Obviamente sí estuvimos con este año de transición o de cambio, como bien comentaron, pues que sí pone a repensar muchas cuestiones, ¿no? También puso este periodo de transición, pues también fue un tema importante para el sector construcción, ¿no? Sobre todo aquellos que estaban fortificados, pues la han podido pasar, ¿no? Aquellos que estaban
con riesgos muy altos, pues se la han visto muy difícil, ¿no? Sin embargo, pues nosotros sí traemos muchas iniciativas de financiamiento, estamos empujando, como ya comentaste, pues todos estos programas de Ecocasa que traen este beneficio en tasa, ¿no? Que para nosotros es como dicen, es una parte de subsidio indirecto, que a través de dar un mejor financiamiento, pues estamos de alguna manera, no quiero decir la palabra forzando, pero sí que incluyan todo este tema de geotecnologías, ¿no? Que es un beneficio sobre todo para la persona que va a habitar la vivienda. Y, ¿no? Entonces, esa parte yo creo que es el core importante para nosotros. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿El programa de vivienda en renta está guardado ahorita? Digo, el que… Sí. Déjate lo digo. Yo reingresé a Ciudad Hipotecaria hace 3 meses, ¿no? Ya había estado yo ahí, pasé con AVI, pasé FONAPI y regreso a CIF. Entonces me toca ver exactamente el cambio. Parte de cuando yo me iba empezaban los esquemas de renta y ahora regreso ya con algunos esquemas de rentas empobremados. Parte de la situación, pues también con este impasse que hubo con el tema de COVID, pues sí provoca el que no haya pues esa salida de los procesos de renta. Digo, yo creo que muchos de ustedes que tienen algún edificio en renta, pues sí lo vieron sufrir, ¿no? O sea, gente que dejó de rentar, gente pues que en el momento que tiene que trabajar en sus casas, pues dejan de rentar esas oficinas, ¿no? Sí hay casos de éxito, como en todo. El tema es otra vez, la fortaleza de la empresa que realizó estos esquemas de renta y que tiene la cuestión de liquidez y un buen capital, pues ha sobrepasado y ha llevado bien el proceso. Sin embargo, aquellas empresas que sí tuvieron pues una visión un poco con más riesgo, ¿no? Pues sí son los que han venido sufriendo y cambiaron de un esquema de renta totalmente a venta, ¿no? Por el tema en cuestión de demanda de renta, ya sea habitacional o de oficinas, ¿no? En tema de renta, sí estamos revisando un nuevo esquema que está en proceso, ¿no? Para volver a relanzar productos que anteriormente habíamos sacado, pero ya con lecciones aprendidas, ¿no? No sé si te contesté, ¿no? Entonces, creo que sería todo, darles las gracias por poder participar en este esquema y le paso el micrófono a mis compañeros. ¿Con Valente? ¿O ya cerramos? Pues tenemos unos 3 minutitos para cada quien. Bueno, como no he hablado del paisaje, sí es muy importante que en todos los programas de manejo, y tú lo estás haciendo con un puente peatonal, pero una contraprestación, si se llama desde el punto de vista de lo que piden los gobiernos, más que reforestación es mantener los bosques, porque esos son ecosistemas complejos. Un bosque que pierdes tarda 100 años en recuperar su hábitat. Entonces, la reforestación suena padre para campañas publicitarias de Bimbo, pero no es buena idea. Lo que quieres es mantener los bosques nativos, los naturales, y ir, en el caso de las ciudades, retirando la zona de ocupación de zonas de infiltración. Entonces, ahí la lógica obvia sí es hacer edificios de 8 o 10 pisos donde tienes actualmente 3 o 4, porque tienes el equipamiento de drenaje, de energía eléctrica, de vialidad, Entonces, más bien la fórmula que deberías de hacer es el equivalente a cómo determinas un precio catastral, es que el valor está ligado a la capacidad de equipamiento que tienes vecinamente. Entonces, si lo prorrateas entre muchos apartamentos, pues entonces funciona. Si tienes una casa habitación en donde sobre Avenida Insurgentes, pues claro que debe salir como una fortuna, porque estás prorrateando esa unidad entre una infraestructura que está construida para una densidad muchísimo mayor. El irse hacia las zonas de barrancas, hacia las zonas de bosques, particularmente en las zonas hiperimpermeables como son el Ajusco y el Chichinautzin, es trágico. Cada vez que pasan los años y vas a Cuernavaca, vas a Morelos y tienes más invasión de las laderas de la sierra de la Ajusco y de la Chichinautzin, pues yo nada más veo menos agua, es así de simple. El agua viene de las nubes, el sistema grande se llama nubes y el sistema de precipitación de nubes se llama bosque, y si no lo tienes, pues no llueve, y si no llueve, entonces no recargas el acuífero, y si no tienes el bosque, pues entonces se inunda Iztapalapa. No hay de otra.
Si tienes bosque arriba, no se inunda Iztapalapa porque se filtró arriba poco a poco. Entonces la contraprestación importante en el tema de vivienda es la ocupación de densidades en ciudad, y tienes millones de metros cuadrados disponibles para hacer una densidad altísima. Ahorita me acaba de decir de un predio, ¿no? Pero está lleno de esos, todo el mundo los tenemos identificados. Si lo hicieras en el campo, lo que yo defiendo es disminuir la frontera agrícola con alta eficiencia de producción agrícola para recuperar el bosque. El mayor reserva de carbono en el mundo son los bosques. Esos son los que quieres recuperar. No hay termoeléctrica que cierres, no hay lo que sea que hagas que reemplace hectáreas de bosque. Ese es el eficiente y es el baratísimo. Infiltrar, yo lo medí en los programas de manejo, te cuesta 7 centavos por metro cúbico de infiltración de bosque. Eso es lo que te cuesta el agua. No 18, que es lo que te cuesta bombearlo. Entonces, traer agua del Cutzamala, que es una locura, es mala idea, y es un pollo que cacarean todo el santo día las autoridades, pues te da el 17% de lo que consumes. El 70% restante lo sacas del acuífero, y ese acuífero se mantendría y se estabilizaría si recargas en bosque. Por eso la defensa de los bosques en una cuenca hidrológica, que la única fuente de agua no es el Amazonas, sino las nubes. Estamos arriba, no estamos abajo. O dicho de otra forma, ¿no? Si te gusta la naturaleza, no vivas ahí. Exacto. ¿Mm? Bueno, pues digo, creo que ya tenemos el tiempo encima. A mí nada más me gustaría que esto sea el inicio de la conversación, ¿no? Nada más es una pausa y nos volvemos a sentar porque hay mucho más que decir. Tocaste un tema clave. Pues la verdad yo creo que muchas gracias a todos los que dijeron, gracias por invitarme, y yo creo que siempre hay mucho por hablar, pero luego se mete uno en más problemas, ¿no? Entonces yo creo que mejor aquí le paro. Gracias por invitarme, ojalá me puedan volver a invitar para hablar de este tipo de temas, y ojalá sí podamos hacer algo para fomentar la vivienda en la ciudad, aquí, en el área urbana, no en los campos. Yo coincido contigo, de los campos está terrible que se esté llenando, terrible. Sí, estoy de acuerdo contigo. Muchas gracias. Le pido al arquitecto Honorato Carrasco, presidente del colegio, que pase a hacer la entrega de reconocimientos. Gracias, Adriana. Bueno, pues como las mesas que nos precedieron, la verdad es que esta mesa también nos regaló una serie de conceptos muy interesantes, motivo de discusión, y por supuesto, Yuri, creo que hay que agarrar ese tema de los foros con el tema de vivienda sin duda alguna y profundizar y aportar. Creo que hay mucho talento y posibilidades, por supuesto. Pues, si me lo permite, voy a hacer entrega de los reconocimientos en esta tercera mesa, empezando por la actuaria Edith Castro Bedoya. Actuaria, muchas gracias. Y un reconocimiento de parte del colegio, patrocinadores. Bueno, al queridísimo arquitecto Benjamín Romano, muchas gracias, Benjamín, nos distingues. Ay, por acá se me cayó. Ay, se me hace que te di dos. A ver, espérame, te di el de Yuri. Déjate. Gracias. Bueno, para mi estimadísimo y querido amigo Yuri Zagorín, muchas gracias, Yuri. Finalmente también, y tienen que corregir, ya estaba mal el nombre que te pusieron, mi estimado Valente Sousa. Muchas gracias. Ahorita está equivocado también el reconocimiento, pero lo vamos a cambiar, Valente. ¿Eh? No. Así estabas. Bueno, y finalmente a nuestra moderadora, Adriana. Querida Adriana, muchas gracias. Gracias a Sabac por el acompañamiento.